Los tipos genéricos nos permiten definir estructuras de datos sin indicar un tipo de dato específico. En lugar de eso, asignamos precisamente un tipo genérico. Los tipos de datos reales se asignarán cuando el método o clase se ha instanciado. En librerías ya predeterminadas de .NET como System Collection Generate podemos encontrar ejemplos. Suena un poco extraño, pero si lo vemos en la práctica vamos a entenderlo mejor. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una variable lista que va a ser igual a newList y aquí precisamente me aparece t, que indica que está definida con un tipo genérico. En este caso yo quiero definirla debido a que la estoy instanciando con el tipo real. En este caso va a ser un string. Quiero una lista con elementos de tipo string. De esta forma lo he hecho para ver más detalle qué es lo que sucede con este tipo genérico que ya existe. Podemos ir dando clic en F12 y como podemos observar, aquí se está definiendo la lista con un tipo que es genérico en este caso. Si recuerdan en el programa entonces, cuando ya estamos instanciando, ahí sí definimos cuál será el tipo de cuál se armará esta lista. Además de utilizar estos tipos que ya están definidos, podemos crear nuestros propios tipos genéricos, lo cual dará flexibilidad y capacidad a la reutilización a nuestras clases. No es muy común que se utilicen, pero es importante conocerlos porque en caso de existir la necesidad podemos hacerlo precisamente con estos tipos genéricos. Como creamos un tipo genérico, pues vamos primero a agregar una clase, aquí dando clic derecho en agregar, nuevo elemento y voy a colocar clase y podemos colocarle concatenar, por ejemplo. Aquí en la clase concatenar voy a agregar lo siguiente. Resultado es la propiedad y luego voy a agregar un método público void agregar. En este caso voy a definirlo con t, como hemos visto, al igual que la lista, y aquí lo único que voy a hacer es que va a ser resultado igual al parámetro convertido a string. Esto en este momento estoy concatenando, convirtiendo a una cadena y luego concatenando. Eso es todo lo que hace nuestro método. En este momento lo que nos falta para indicar es que esta clase va a ser genérica, es agregar aquí, como hemos visto en la lista, la T. Ahora, si ya estamos definiendo esta clase como genérica, guardamos los cambios y en nuestro programa vamos a utilizarla. Voy a colocar una variable string igual a new, concatenar. Acuérdense que ya lo estamos definiendo, entonces definimos también el tipo y va a ser entero. Luego vamos a colocar str.agregar, que es el método que definimos. Le voy a colocar un número 5 y luego agregar un número 9. Si imprimimos esta consola, vamos a colocar que queremos que imprima str.result o resultado. Recuerden, lo que hemos hecho concatenar es concatenar precisamente convertir a string y luego concatenar, entonces deberíamos darnos 59. Aquí vamos a poder ver que el string es igual a 59. Además, concatenar de esta forma esta clase que hemos creado vamos a poderlo utilizar con otros tipos, por ejemplo con un tipo booleano. Entonces puedo tener un string boolean y va a ser igual a new, concatenar nuevamente y aquí defino que va a ser de tipo booleano. Como pueden ver, no necesité hacer nada más que utilizar diversos tipos, precisamente por eso utilizamos o creamos esta clase genérica. Luego nuevamente, como lo hicimos anteriormente, el método agregar le voy a colocar false, nuevamente le podemos agregar y en este caso true. Si convertimos a string estos valores booleanos, nos va a regresar simplemente el string de false y el string de true. Voy a copiar la impresión para poder verlo y en este caso strbool para comprobar ejecutamos el código y aquí vamos a poder comprobar que se ha concatenado perfectamente nuestro string que creamos por medio de nuestra clase genérica.